Buenos días. Hoy vamos a hablar de tipos de gráficos que se manejan en estadística exploratoria, pero esto está enmarcado en lo que llamamos medidas de simetría y forma. Para poder hablar efectivamente de simetría y forma en este contexto gráfico, pues tenemos que aclarar lo siguiente. En estadística exploratoria, cuando uno grafica, lo usual es graficar la ocurrencia o ocurrencia acumulada. Uno puede hacer otro tipo de gráficos, pero por lo general es lo que se hace en el contexto de estadística exploratoria. No existe alguna regla para graficar ocurrencia de tipos de variables. Uno puede decidir en primera instancia el tipo de gráfico que le conviene para poder graficar la ocurrencia o ocurrencia acumulada, pero hay recomendaciones para hacer ese tipo de gráficos, entonces dependiendo del tipo de variable. Si yo tengo una variable nominal, se recomienda los gráficos tipo sectorial o tipo pie o tipo torta. Si es de tipo ordinal, pues se recomienda los gráficos tipo barra o pirámide por aquello de la jerarquía. Si es una variable continua, si es de tipo discreto continuo, pues se trabaja el histograma. Particularmente del histograma hablaré más adelante. Aquí no voy a presentar la manera de cómo construir estas gráficas porque ya hoy día el software hace ese trabajo por uno. Entonces no es necesario hacerlo, pero sí indicar esta recomendación de algunas personas que recomiendan este tipo de gráficos. Ya en cuanto a lo que corresponde a medida de simetría, eh, debo aclarar que solo se aplica para variables cuantitativas. Y la medida de simetría que normalmente se maneja aquí en estadística se llama coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría está dado por esta fórmula, AS de la ASX, y lo que hace es tomar cada dato, restarle el promedio, esa resta elevada al cubo, sumar esos cubos y dividirlo por la cantidad de datos por desviación estándar usual elevada al cubo. Por supuesto, esta es una fórmula genérica, pero uno puede encontrar adaptaciones de esta fórmula. Aquí lo importante del coeficiente de asimetría es ver qué tan cerca se está de cero, ya que cuando se alcanza el cero, el valor de cero, esto indica que se alcanza la media. La media ya habíamos hablado en medidas de tendencia central, que es cuando promedio usual, mediana y moda toman exactamente el mismo valor. Si pasa esto es porque se alcanza la simetría perfecta. Y es por eso que con el coeficiente de simetría lo que interesa es ver qué tan cerca o qué tan lejos está de cero. Si es exactamente cero perfecto, si se está muy cerca de cero, pues uno eventualmente puede tomar la decisión si se alcanza la simetría o no. Ya depende del problema en el contexto de estadística exploratoria. Y la tercera medida que vamos a trabajar aquí es la medida de forma. La medida de forma, también para variables cuantitativas, se calcula o normalmente se trabaja con el coeficiente de kurtosis o sencillamente kurtosis. Esta es la fórmula general del coeficiente de kurtosis o kurtosis. Es muy similar al de asimetría, pero en vez de manejar cubos se manejan cuárticas y se resta el coeficiente por 3. La razón de por qué aparece ese número 3 es porque inicialmente la fórmula de kurtosis era sin ese 3 y el ideal se alcanza cuando se toma el valor de 3, solo que algunas personas por traslación, por tener referente 0, eh, hacen reescriben la fórmula de esta manera. De tal forma de que si la referencia es que si me da 0, aplicando esta fórmula que les estoy presentando, se alcanza la variabilidad perfecta o no hay sesgo. ¿Qué significa que se alcanza la variabilidad perfecta o que no hay sesgo? Es que así usted tenga datos cuantitativos de magnitud grande, al calcular la variabilidad me va a indicar que estamos en el contexto de una variabilidad eh, perfecta. No va a haber anomalías, no va a haber nada extraño, sino que va a ser una variabilidad perfecta. Eso es lo que significa alcanzar ese valor cero. Gráficamente hablando es como alcanzar la forma campana. Más adelante lo comento. Eh, Listo. Entonces voy a aclarar estos hechos que mencioné de tipo de gráficos, medida de simetría y medida de forma.
con la siguiente presentación. Retomando otra vez los tipos de gráficos, aquí vemos algunos ejemplos de tipos de gráficos para diferentes tipos de variables. Por ejemplo, aquí tenemos una variable estado civil. Uno sabe que es una variable nominal, entonces la recomendación es hacerlo tipo torta y aquí aparece un ejemplo en el que muestra la frecuencia en ese tipo de gráfico sectorial. Aquí a la derecha aparece una variable nivel educativo. Gráficamente hablando, pues aparece barras, que es lo que se recomienda, y uno observa aquí la jerarquía primario, secundario, universitario. Está claro que se trata de una variable ordinal y es un gráfico de barras, que es lo que se recomienda para este tipo de gráficos. En esta siguiente diapositiva pues aparece lo que es el histograma. El histograma es un gráfico que normalmente se utiliza en variables cuantitativas porque el histograma es usar el plano cartesiano matemático para representar la ocurrencia de dato-frecuencia o intervalo-frecuencia, cuando estoy pensando en variables cuantitativas en general. Si el dato está sin agrupar y está el dato frecuencia, pues normalmente el histograma tiene esta forma, como aparece aquí a la izquierda. Eh, a la derecha, a la derecha aparece la frecuencia acumulada de este ejemplo. Eh, el ejemplo se refiere a una variable número de hijos en frecuencia normal, frecuencias presentado aquí en porcentaje, aparece de esta forma, pero si lo quiero ver ocurrencia acumulada de esta misma variable, pues tiene este comportamiento creciente. En este gráfico es lo que llaman gráfico de ojiva. Es un gráfico que normalmente representa mirando los extremos eh, de, un, de una tabla de frecuencia, dato-frecuencia, o un acercamiento poligonal, para verlo de otra forma, de lo que sería la frecuencia acumulada. Es lo que normalmente se trabaja el diagrama de ojivas, pero es una representación del histograma. En el siguiente ejemplo, pues aparece otro tipo de histograma cuando ya es agrupamiento de la información. Cuando yo estoy pensando en intervalos, pues por general toma este tipo de comportamiento. Tenemos aquí en el eje de las X los intervalos y en el eje de las Y los porcentajes en este caso. En, a la derecha pues aparece también otro histograma de datos agrupados, pero aparece lo que se llama el polígono, que es cuando se consideran las marcas de clase, frecuencia y se tratan de unir eh, por líneas poligonales estas marcas. Es para comprender el comportamiento matemático de la ocurrencia. Con respecto a simetría y forma, desde un punto de vista gráfico, la simetría perfecta es cuando se alcanza la media, es decir, cuando promedio, sol, mediana y moda toman el mismo valor, como habíamos dicho, pero el comportamiento gráfico es que la simetría se concentra en un solo punto. Así como en este gráfico, la simetría perfectamente está concentrado en un valor de entre 0 y 5, por decirlo de alguna forma. Aquí en la simetría. Aquí también hay simetría, que cuando uno observa aquí el valor simétrico está concentrado en 3.5, no hay ningún problema. Y la simetría no necesariamente se alcanza si se debe tener una forma campana, como en algunos libros lo comentan, sino que puede ocurrir la forma campana, no necesariamente la forma campana. Y aquí puede haber un ejemplo en el que no se alcanza ni la simetría ni la forma ideal, que es la forma campana. Sencillamente es lo que está pasando aquí. Quiero aprovechar estos últimos ejemplos de simetría y forma, de que se alcanza la simetría en forma campana o no, y no necesariamente se puede alcanzar la forma perfecta o la simetría perfecta, porque hay algunos libros en el que se cree o se insinúa que cuando se trabaja la simetría hay una clasificación que no se puede salir de allí, y lo mismo con la forma, hay una clasificación que no se puede salir de allí. No le voy a hacer tanto énfasis a este tipo de clasificación, sin embargo lo voy a presentar a manera de curiosidad. Por ejemplo, pensando en la clasificación en la simetría, en algunos libros se habla de una simetría positiva, es decir, cómo se comporta aquí lo azul.
hace que haya una simetría hacia la izquierda cuando es positivo, y uno lo puede identificar porque la moda se corre hacia la izquierda. Aquí lo que llaman media es realmente promedio usual, y la mediana va a estar entre lo que sería la moda y el promedio usual. Es lo que usualmente se hace en esa clasificación aparente, cuando se podría hacer según algunos libros. Sin embargo, es un ideal porque no siempre uno lo consigue, insisto. Cuando es lo que llaman coeficiente de asimetría negativa, es cuando la simetría se recarga hacia la derecha, es decir, que la moda se corre muy hacia la derecha, el promedio hacia la izquierda, y la mediana pues queda entre el promedio usual y la moda. Recordar que aquí media en realidad es promedio usual. Y la clasificación mm, simétrica es cuando tanto promedio usual, mediana y moda coinciden exactamente en el mismo valor. Sin embargo, insisto, este es un ideal porque no siempre va a suceder lo que estoy comentando. Debo aclarar algo. Por aquello de derechos de autor, este gráfico lo tomé de una página web que se llama Universo de las Fórmulas. Aquí está la dirección donde tomé este gráfico, donde muestra esta clasificación según la simetría, pero insisto, es un ideal. Aquí en este curso nos vamos a quedar con la interpretación de la simetría, es cuando qué tan cerca o qué tan lejos está de cero, cuando alcanza esta fórmula de coeficiente de simetría. Y hay una clasificación con respecto a la forma. Eh, si alcanzo la forma perfecta, el ideal se llama mesocúrticas. Cuando la forma muestra eh, esta campana como aplanada, se llama platicúrticas, y si es muy alto el apuntamiento se llama electrocúrticas. Está pensado en ese tipo de gráficos que tiene ese comportamiento, pero insisto, no necesariamente se espera que las variables tengan este tipo de comportamiento. De hecho, no puede alcanzar ninguna de estas tres formas. Aquí lo importante en la forma también es ver qué tan cerca o qué tan lejos está de cero, es decir, qué tan cerca o qué tan lejos está de alcanzar el ideal campana. Bueno, ya lo que sigue a continuación es dos ejemplos del uso de coeficiente de simetría y coeficiente de forma. Nuevamente voy a retomar como ejemplo la variable de medición pH que ya hemos trabajado en otra oportunidad, pero esta vez vamos aquí a calcular promedio usual, mediana y moda. Aquí están los valores correspondientes. Debo aclarar que el cálculo de la moda, usé un algoritmo que hay por allí para estos datos de tipo continuo, que no lo presenté en su momento, pero es lo que se estima que se calcula la moda. Pero también lo puede usted calcular por los intervalos, por las marcas de clase, no hay lío. Se van a dar cuenta que va a llegar exactamente a este mismo valor. Bueno, lo importante es que aquí tanto promedio usual, mediana y moda tienen el mismo valor, que uno ya podría asumir la media. Se calcula el coeficiente de simetría con la fórmula que ya se había presentado anteriormente y me da 0.35. Esto sugiere que eh, podría uno tentativamente pensar que se alcanza la simetría, y en kurtosis me da menos 0.75. Hay un ligero comportamiento asimétrico hacia la izquierda, es posible, pero está cerca de cero. Eventualmente uno podría pensar que se alcanza la perfección entre la simetría y la forma. Y efectivamente, si ustedes miran el histograma, el comportamiento que tiene se le acerca a ese ideal. El ideal es lo que representa en azul, y el histograma, lo que aparece aquí es el acercamiento gráfico del histograma de los datos que se están trabajando. Entonces ya aquí uno puede tomar la decisión que se acerca al ideal tanto la simetría y la forma. El siguiente ejemplo es una variable x en el que aparece esta información de promedio, mediana, moda. Si ustedes miran promedio, mediana y moda, particularmente promedio y mediana son cercanos, no muy cercanos, pero sí cercanos, pero la moda sí se dispara totalmente em, de los otros dos.
Entonces ya aquí ya uno empieza a percibir que no se alcanza la media. Si usted calcula el coeficiente de asimetría, pues observa que le da menos 0,33. Pareciera que eventualmente podría tomarla, pero hay que tener cuidado. Y la kurtosis me da menos 1,306. Ya ese menos 1,3 está como más lejos de cero. Ya uno podría pensar que no tiene la forma de campana como se quiere. Si ustedes miran el gráfico, eh, efectivamente no hay simetría, particularmente por el valor de menos uno, que es la moda allí. Está totalmente desconectado de los demás datos. Por eso ya uno ya percibía que no había simetría allí. Y la kurtosis, pues ya es claro que no alcanza la forma de campana. Eh, entonces aquí no, no se alcanza ese ideal. Sin embargo, quiero aclarar que a pesar de que si no se alcanza el ideal de la media ni el ideal de la variabilidad perfecta, no quiere decir que las cosas estén mal, sino que hay que tener cuidado para el análisis estadístico. Nos vemos en el próximo video.